Hola, ¿cómo están? Hermoso seguir compartiendo teatro con ustedes. El teatro es con el otro, es pasión, nos pone alas. Nuestra imaginación estalla y nos lleva a universos sorprendentes. Para los que no me conocen, soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga y directora. Los invito a construir poética juntos. Nos ponemos los cinturones y a la cuenta de 3 emprendemos vuelo. A la 1, a las 2 y a las... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aterrizamos en Viva el Teatro. Viva el Teatro siempre, gracias por estar ahí. Y estoy más que contenta porque aquí un talentoso director, dramaturgo, docente, una gran trayectoria, premiado, nominado. Hola Mariano Stolkiner, ¿cómo te va? Hola Gabriela, un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Contarles también que va a estar el enorme Mario Diamant en Nota Telefónica y también Raquel Ameri, que se ha puesto en el cuerpo una obra muy fuerte, Brilla en ella. Vamos a hablar también con Raquel. Muchas gracias a todos por estar ahí y los esperamos en el teatro, ¿sí? Claro, siempre. Siempre necesitamos eso. Mariano, ¿cómo era tu familia? Tengo una curiosidad. Mi familia... Cuando eras niño, ¿cómo fue? Bueno, mi papá es médico, mi mamá ama de casa, 2 hermanas, y bueno, me crié dentro de eso, una familia de clase media con un padre profesional y una madre que se ocupaba en gran medida de los hijos. ¿Y cómo te acercaste al teatro? ¿Cómo fue el caminito? Bueno, hubo que lucharlo también, porque obviamente viniendo de una familia, bueno, con un padre profesional, bueno, médico en este caso, bueno, estaba siempre ¿de qué vas a vivir? Claro, la intención de que uno continuara con cierta tradición, porque aparte mi abuelo, el papá de mi papá, ya era médico, con lo cual hay algo, digo, que venía ya de familia. Bueno, hubo que luchar, abrirse el camino. Al principio no fue nada fácil porque, sí, era como eso que decís vos, ¿no? O sea, vas a hacer teatro, pero esto, ¿y qué vas a vivir? Bueno, pero después ya con el tiempo se dieron cuenta de que ahí estaba depositada mi pasión y bueno, que por otro lado también había encontrado la forma de poder arreglármelas alrededor de esto, que también es una profesión, aunque claro que muchas sí. veces no se entienda como tal, es una profesión también. De hecho, yo soy licenciado, digo, yo no Sí, solamente dirijo teatro, sino que tengo una licenciatura, me recibí. En el UNA, claro. Sí, en lo que era el IUNA en su momento, o la IUNA, el IUNA, el Instituto Universitario Nacional de Arte. Así que bueno, después de eso, un tiempo recibí mucho apoyo por parte de ellos, al día de hoy los sigo recibiendo, por suerte los tengo conmigo y bueno, me acompañan cada vez que estreno algo nuevo y bueno, celebran cuando... Y aplauden como nosotros. Sí, sí. El extranjero es un espacio que empezó como un proyecto familiar con tu hermana, ¿no, Luciana? Sí. Contanos un poquito esto, pero antes, cuando volviste de Europa en el 2005 y te fuiste al galpón de semejante escultor, con una particularidad muy especial. Bueno, presentalo vos y contá esa experiencia y después cómo aparece lo del extranjero. Fueron mis comienzos, digamos, en torno a la dirección, ¿no? O sea, yo, como dijiste vos, a la edad de aproximadamente 23 años me fui a vivir a Londres primero, ahí me formé estudiando con Philippe Gaulier, que es un maestro
de actuación. Después seguí viviendo en Valencia un tiempo, después estuve yendo y viniendo a Italia. Era un momento muy inquieto de mi vida, en donde eso, me gustaba mucho estudiar y viajar al mismo tiempo. Hasta que, bueno, fui creciendo y empecé a sentir cada vez más la necesidad de poder arraigarme a un lugar. Y bueno, siempre Buenos Aires había sido, obviamente, más allá de mi lugar de origen, habiendo conocido un montón de lugares del mundo y trabajado en otros lugares, seguía siendo el lugar que realmente yo quería elegir como para establecerme. Así que bueno, decidí ya quedarme como de forma definitiva acá en Buenos Aires y bueno, a la par de eso empecé a tener la inquietud de dedicarme a la dirección teatral. Yo hasta ese momento me dedicaba sobre todo a mi trabajo como actor. Y bueno, como había estado mucho tiempo afuera y no tenía vínculos cercanos acá en Buenos Aires que me pudieran asociar de alguna manera a lo que estaba sucediendo en la escena, tuve que en esos primeros pasos abrirme camino muy solo. Entonces en esa primera obra que decidí dirigir, que también tenía una dramaturgia mía en torno a la escritura de la obra, yo me acuerdo que con mi carpeta iba a los teatros e intentaba, conseguir espacio en algún lugar y me era imposible. Es como que en todos los lugares rebotaba. Y ahí apareció la idea entonces de, bueno, si los teatros no les interesaba programar algo mío, buscar un lugar, digamos, no convencional, claro, donde yo pudiera hacer algo. Y yo tenía alguna idea de que Carlos Regazón, el artista plástico, tenía unos galpones que estaban ahí al costado de la vía del tren, por la zona de Retiro. Y la obra tenía muchas cosas que podían resonar muy bien con ese espacio, así que me acerqué ahí y bueno, fue toda una aventura, porque en realidad el lugar que me dijo donde podía hacer teatro era un corral de animales, quiero decir. Literalmente, un corral de animales, estaba lleno. Me dijo, si querés hacer teatro, acá te lo doy este espacio para allá. Le digo, pero está lleno de animales. Me dice, yo los animales te los corro. Le digo, y bueno, pero ¿no aparte los incorporaste? Después los incorporé, digo, pero en el momento los corrió, pero aparte de los animales había una capa de 20 centímetros, de, bueno, todos los excrementos de esos propios animales que se habían ido juntando en el tiempo. Me imagino el aroma. Era muy duro hacer teatro ahí, no había luces, no había nada. Así que fue construir ahí una posibilidad de hacer que la verdad que fue para mí de gran aprendizaje, porque fue eso, fue hacerse bien de abajo y con mucho esfuerzo, y bueno, teniendo que poner el cuerpo para ganar un lugar, ¿no? Y hacerse un lugar, cosa que al día de hoy para mí sigue siendo un gran valor, porque yo siempre digo que más allá de que la gente pueda apreciar más o menos mi trabajo, bueno, obviamente que agradezco mucho el reconocimiento que he obtenido a lo largo del tiempo. Yo no me considero, digamos, un talentoso. Yo lo que me considero es un laburante. Sos un gran hacedor y tenés tu sello propio. También. Que lo lograste. Contanos entonces cómo aparece El extranjero, este proyecto, y cómo está hoy. Sí, el extranjero en realidad, bueno, yo estrené 2 obras ahí en el galpón de Carlos, que fueron Luis y las últimas imágenes soñadas, y después Cleanse de Sarah Kane. La verdad que la convivencia era difícil, no era fácil hacer teatro ahí. Quiero decir, más allá de que yo agradezco mucho las oportunidades que me dio Carlos alrededor de haber hecho obra en ese espacio, y a mí me sirvió como plataforma, necesitaba un espacio distinto, más amable a la hora de crear. Y mi hermana en ese momento todavía se dedicaba al teatro también. Ella sobre todo se dedicaba al teatro con niños y bueno, decidimos embarcarnos en la idea de tener un teatro propio. Empezamos a buscar lugares, era todo como imposible. En ese momento el Abasto no es el Abasto que soy, quiero decir, claro. El Abasto cambió mucho, pero era un barrio donde estaba ubicado ahora, donde está ubicado El extranjero, era una zona del Abasto bastante, por decirlo de alguna manera,
había que atreverse, Heavy. había que atreverse a estar ahí. Están muy contentos ahora los vecinos, Ahora ¿tuviste? sí, nosotros ayudamos mucho a traer un montón de cosas en torno a la seguridad y tranquilidad del barrio, porque obviamente al abrirse un teatro empieza a haber otra circulación de gente y cosas. Cuando llegamos, insisto, era muy difícil. Y bueno, entre mi hermana y yo decidimos empezar con este proyecto ahí, en un galpón que había, que bueno, transformamos en teatro y bueno, al día de hoy es todo lo que es, ¿no? Después ya de 13 años de funcionamiento, el extranjero obviamente que es un espacio de referencia importante en la ciudad. Sí, claro que sí. Y yo hice la gracia perdida y que te agradezco públicamente. La pasamos A vos muy, por venir. muy bomba ahí. ¿Qué pasó cómo fue la repercusión de este estreno que hiciste, que va los sábados, Canción de Carnaval, que tiene una particularidad especial, que dirigís con otra persona? Bueno, contalo vos, lo vas a decir mejor. Bueno, es un trabajo que llegó de la mano del propio actor, digamos, es un unipersonal, actúa Luciano Crispi, él tuvo la idea, digamos, respecto de la temática y bueno, me planteó a mí de que tenía ganas de que yo lo dirigiera en un unipersonal. Y bueno, empezamos a trabajar a partir de eso, con algunas premisas que ya estaban desde el comienzo, como el hecho de que Lucho se iba, ya me lo había comentado en ese momento, en abril a vivir a España, entonces él quería un trabajo que pudiera transportar fácilmente, llevarse con él a otro lado. Entonces, bueno, yo pensé que, bueno, eso tenía que ser un trabajo justamente que pudiera entrar en una valijita y, bueno, a mí generalmente en mis obras intento trabajar mucho sobre, digamos, la espectacularidad, ¿no? O sea, y me interesa armar dispositivos escénicos, digo, visuales y sonoros, que tengan impacto, por supuesto también que tengan una esencia dramática, que también alimente, digamos, la acción del espectáculo. Pero bueno, eso. Que el público venga y no se quede solo con una historia, sino que se quede con mucho más que eso. Somos interpelados. Sí, y también que reciba una cuota de preciosismo, insisto, en términos a lo que ve, a lo que oye, pero en este caso estaba muy limitado, así que yo pensé en un trabajo que tuviera como una matriz, sobre todo musical, digo, y visual en torno a la iluminación, así que llamé a Sofía Ripka, que es una talentosa increíble, Sofi, para que ella, que es coreógrafa, para que ella me ayudara con el trabajo coreográfico, y después en el avanzar de los ensayos nos fuimos dando cuenta de que la participación de Sofía iba mucho más allá, digamos, de un aporte desde lo netamente coreográfico. Claro. Se expandía, digamos, tenía un imaginario, una posibilidad de aporte muy grande, entonces le planteé la idea directamente de codirigirlo, y bueno, así fue que llegamos al estreno. Es una poética que se construye en el cuerpo y que nos permite a nosotros como espectadores completar todo el tiempo. Sí, mis trabajos en general intentan ir por esa línea también, digamos, yo, entiendo, primero hay dos aspectos fundamentales que a mí me interesan, digo, para el teatro, ¿no? Por supuesto estoy abierto a otras posibilidades, pero cuando salgo a crear en el campo teatral independiente, que es donde uno tiene generalmente más libertades a la hora de elegir qué quiere hacer, primero es dar voces a, por ahí, humanidades que están un poco veladas en torno a nuestra existencia, ¿no? O sea, yo entiendo que hay una media en torno al público que se acerca a los teatros, que también tiene una matriz particular, que se instala dentro de un campo particular, digamos, social, y a mí cuando el teatro funciona como reflejo directo, digamos, ¿no? de esa propia, digamos, de ese público que es el que asiste, medio como que hay algo que siento que queda como de una manera como muy endogámica, ¿no? Como casi de regodearse dentro de las mismas problemáticas que vivimos en nuestro cotidiano. Me interesa dar voces justamente a particularidades que no se asocian a nuestro cotidiano y a partir de esas
poder justamente revisar nuestra propia existencia, pero en lo invisibilizado, ¿no? Claro. ¿Cuándo son las funciones? Así nos contás un poquito. Canción de Carnaval está los sábados a las 20 horas en el Teatro del Extranjero. Es una obra, como vos decís, cruda, potente, donde el espectador va a tener que venir a trabajar y construir junto con este personaje aquello que va transitando. Bueno, es una obra que nos va a interpelar, digamos. Sí. O sea, para mí el teatro es eso, ¿no? El teatro no tiene que bajar una línea, no tiene que dejar al espectador afuera, sino que lo tiene que involucrar y tiene que traccionarlo. Lo logra, señor. A veces. Bueno, decinos esto de Tonio, que es muy singular también, que estrenaron el domingo. Y está en tu teatro. Repetí la dirección, El Extranjero. El Extranjero queda en Valentín Gómez, 3380, es entre Gallo y Agüero, una cuadra del Shopping del Abasto, línea B, para los que van en subte de Carlos Gardel, digamos, la estación Carlos Gardel. Se llega muy fácil. Y bueno, Tonio tiene otra particularidad, digamos, o sea, Tonio es un trabajo que nace a partir de... ya tiene como una secuela previa que se llamó Zoraida, la reina del abasto. La vi, la disfruté muchísimo. Sí, trabajamos con un sistema, digamos, es un audiodrama, ¿no? O sea, a partir de tomar la vida de una inmigrante colombiana que vive y trabaja en el abasto, organizamos un recorrido por el abasto, bueno, con un sistema auriculares se va escuchando la vida de Zoraida y deteniéndose en determinados lugares, sitios que guardan una relación particular con su vida. Y bueno, esto es la continuidad de eso. Tonio tiene una relación con Zoraida que ya está planteada en el trabajo de Zoraida y ahora también Tonio es un inmigrante colombiano que tiene una vida, digo, muy dura detrás, digamos, alguien que se crió en la calle y que tuvo que lucharla mucho para salir adelante. Y bueno, esto también tiene por ahí la particularidad de que se complementa ese audiograma, que es una visita, digamos, como digo, guiada, una especie de visita guiada por el barrio del Abasto, pero desde una mirada, un enfoque muy diferente, porque se van parando en algunos lugares que por ahí tienen una significancia para nosotros, pero se resignifican a partir de la mirada y la connotancia que tienen en el marco de la vida de Tonio. Y cuando se termina ese recorrido, se ingresa a la sala del teatro, en donde este trabajo se completa con otro que entra dentro del género de lo que es la narración oral, donde se encuentran con el propio Tonio, se encuentran con José Luis Gallego, que es si no el mejor, uno de los mejores narradores orales que tenemos, y también, bueno, con la historia, con la vida de Tonio, que insisto, es... netamente conmovedora, quiero decir, o sea, escuchar la vida de Tonio y las cosas por las que Tonio fue pasando y saber que ese Tonio existe y que está ahí delante de nosotros. Uy, qué fuerte y qué hermoso. Sí, insisto, para quienes tenemos una vida comparadas con la vida, más allá de que podemos quejarnos muchas veces de muchas cosas que transitamos cuando nos encontramos con vidas como la de Tonio y tomamos contacto con eso, nos damos cuenta de que la nuestra en realidad no es tan complicada. Mariano, bueno, las funciones son los domingos a las 18 y se puede hacer el 19 horas. Sí, se cambió el horario. 19 horas los domingos, Tonio, y se puede elegir sacar las entradas por alternativa o la página del teatro. Sí, en ambos casos, tanto para Canción de Carnaval como para Tonio, se pueden sacar a través de Alternativa Teatral o de la página web del teatro, que es teatroelextranjero.com, y en el caso de Tonio, a las 19 arranca el recorrido y a las 20 arranca lo que es el trabajo dentro de la sala. Yo recomiendo hacerlo en conjunto, quiero decir, está la posibilidad de también sacar entradas o para hacer solo el recorrido o solo el trabajo, digamos, de narración adentro de la sala, pero si quieren vivir la experiencia completa, también está la posibilidad de comprar un combo de ambas experiencias y la verdad es que eso termina de redondear la totalidad y vale la pena hacerlo. Bueno, ahora estamos comunicándonos con Raquel Ameri, una
excelente actriz que brilla, que nos conmueve, premiada, viene también del mundo de la danza, con formación en clown. Bueno, vos sos responsable desde la dirección. ¿Cómo fue esta historia? ¿Está ahí Raquel? Todavía, ¿no? Bueno, contanos un poquito, así unimos después con Raquel cuando se contacte. Con Raquel estamos presentando Rota los días martes a las 20:30 en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso del Paseo La Plaza. Es un trabajo que nació también en el extranjero, en el Teatro del Extranjero. Estuvimos todo el año pasado haciendo funciones. Creció mucho el trabajo y bueno, tuvo una repercusión muy grande, que nos llevó a que, bueno, a fines del año pasado, quienes dirigen el Paseo de la Plaza nos invitaran a presentarla ahí. Desafío que aceptamos, por supuesto, y bueno, hoy se está presentando. Sí, contá de qué va lo que se pueda decir. Rota trabaja sobre la observancia de la problemática alrededor de los femicidios, pero desde una mirada, digamos, o desde una voz, si se quiere, muchas veces, o casi nunca visibilizada, que es la voz de la madre del femicida, ¿no? O sea, no la víctima directa, digamos, de esa brutalidad que comete el hombre, sino en este caso la madre de ese hombre. Pues de ahí también el título de la obra Rota, escrita maravillosamente por Natalia Villamil, porque justamente esta madre tiene que convivir con ese dolor de lo que implica haber criado y amar a ese hijo con estas circunstancias de lo que el hijo hizo. Está ahí Raquel. Hola Raquel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias. Ya te presenté mientras se cortó la comunicación y volviste. Estoy acá con tu director. Contame cómo fue la experiencia de este proceso de empezar a construir poética con esta vida tan difícil de esta mujer. Bueno, fue un proceso muy intenso, como lo es la temática y como es el texto. Vos decís poético y bueno, el texto en sí mismo tiene mucho de eso. Ahora, recientemente recuerdo haber hablado con Mariano, algo muy lindo que fue al principio del proceso, que él me dejó probar de todo y me dijo, yo sabía que todo lo que te estaba dejando probar, nada de eso iba a quedar. Ahora contanos alguito de eso que probaste que no quedó. Me desmayo, la vi 2 veces. Porque claro, toda esa parte quedó no en ámbito totalmente privado, pero bueno, yo tuve la necesidad de tocar, digamos, lugares con el cuerpo, expandirme, moverme, ¿no? Como sacar quizás todo lo que hoy puedo entender que era lo que la obra movilizaba a Raquel. Claro. y la incomodaba, ¿no? Y hacía que incluso también, bueno, me enfrentara con mis prejuicios, capaz que incluso el desconocimiento de algunas cosas. Y entonces en esa parte del proceso fue como, bueno, el volcánico, y después vino como el trabajo fino, que es el que yo agradezco cada vez que estoy haciendo las funciones, y agradezco a Mariano por claro, justamente ese tejido que fue generando. Justamente lo que estás comentando, ¿no? Esta necesidad de probar, y que él ya desde la dirección sabía todo eso no va a ir, pero es necesario que suceda, porque la apuesta, el texto está puesto en tu cuerpo, la letra en tu cuerpo, y está acotado, y eso hace que esté concentrado lo que pasa. Sos una bomba a punto de estallar. Sí, bueno, una imagen que trabajábamos mucho con Mariano era, bueno, estar como en el medio del océano, en una tormenta, y había que saber cómo navegar esas aguas para, bueno, no irnos a pique, ¿no? Claro, claro. Y la verdad que ese... que yo diría que Raquel es una bomba, digamos, ya, sí. Y punto, digo, porque es una actriz, digo, para mí... No quiero decir la mejor porque digo hay un montón de compañeras a quienes admiro también y no quiero que se enojen, pero digo sin duda de las mejores. Lo que hace Raquel en escena es algo que muy pocas actrices
pueden, digo, es increíble, a mí me conmueve cada vez que la veo. Y las decisiones que tomaste seguramente en el proceso fue a partir de lo que ella te daba. Sí, por eso también, perdón que la contradiga en ese sentido, no quiero contradecirte, Raquel, pero no, es cierto, no es que yo la dejé hacer y nada iba a quedar, digamos, o sea, por supuesto que yo sabía que había una matriz que no iba en la línea de lo que se estaba probando, pero tampoco tenía muy claro por dónde había que ir, y en todo caso, si eso apareció en algún momento, tuvo en gran medida que ver con lo que Raquel proponía, porque digo, para mí el trabajo de la dirección es justamente observar, claro, y en base a eso, bueno, poder ir construyendo algo que quizás cambia el rumbo de lo que se está probando, pero que surge del propio rumbo de lo que se va probando, ¿no? Raquel, ¿cómo fue? Sí, te escucho, decí. Que tengo un eco, hablo y me escucho después, entonces me siento rara. No, pero está bien. No, justamente creo que ahí es donde nos encontramos, Mariano, porque yo creo que todo fue parte de lo que la obra llegó a ser. O sea, nada, uno dice, no, todo lo que se probó no iba a quedar, pero sin embargo era la materia prima. Digamos, bueno, eso. Te quedó en el cuerpo, quedó en el cuerpo para después poder decir. Sí, poder confiar, incluso decir yo, ahí Mariano capaz que no le gusta que yo le diga y nos vamos tirando flores el uno al otro, ¿no? Porque vos y yo y vos. Pero lo cierto es que para mí la dirección yo siento ese trabajo en cada pasada, en cada función. Me quedó, como vos decís, bueno, como grabado en el cuerpo un cauce que, digamos, obviamente tiene que estar el río para que haya cauce, y claro, quizás, bueno, yo como actriz puedo dar mucho, pero ese trabajo de la dirección me contuvo y hoy me da eso, el espacio para poder generar esa bomba, ese estallido. ¿Cómo? Que termina siendo, bueno... ¿Cómo fue pasar, perdóname, cómo fue llevar ese universo al teatro comercial? Ese cambio de espacio, ¿qué te pasó a vos? Si bien registro como cierta adrenalina propia de decir, bueno, este salto a una sala más grande, y bueno, la expectativa de que realmente uno está probando y quiere que las cosas funcionen bien, pero viéndolo desde un lugar de la posibilidad que significa estar ahí para ampliar el público, que es otro público, la posibilidad que otros espectadores y otras espectadoras sepan de esta obra, que quizás durante todo el año pasado, mientras estuvimos en el Teatro del Extranjero, tuvimos una llegada, pero ahora, bueno, está esta oportunidad de que lleguemos como, bueno, un poco más allá. Y ahora se van de gira. Dentro de poquito, hacen unas funciones más, se van de gira y vuelven. Ya nos vamos. Bueno. Nos vamos el miércoles, tengo pero... casi la valija ahí hecha. Sí, el miércoles, pero no, porque también pensaba en lo que preguntabas recién, que está muy bien, porque digo, son cambios. A mí no me gusta hablar de teatro comercial, pienso en teatro de pequeña y gran escala, y obviamente El Extranjero es un teatro de pequeña escala, y bueno, la Sala Picasso ya entra dentro de la medida de los teatros de gran escala. Pero bueno, nosotros ya veníamos con el antecedente de haber hecho funciones en teatros muy grandes, porque obras en Rota se viene presentando en diferentes festivales internacionales y teatros incluso mucho más grandes que la Sala Picasso, con lo cual también es cierto de que en ese sentido ya tiene como un poder de adaptabilidad a los nuevos espacios que creo que bueno hace que las cosas también sean más sencillas. De hecho, uno va a ver la obra hoy y tenemos mucho entrenamiento ya en esto de cambiar de sala por esta cuestión. Ahora nos vamos a España, qué sé yo, venimos recién de Montevideo, más adelante nos vamos a Colombia, el año pasado estuvimos también en Miami, digo, y cada teatro tiene una particularidad distinta. Entonces, insisto, esto de llegar a los teatros y tener que montar la obra muy rápidamente en diferentes lugares, nos dio ya un entrenamiento y una práctica.
Que hace que cuando uno va a ver la sala Picasso del Paseo de la Plaza, digo, crea que la obra fue creada para ese lugar. Quiero decir, si uno le dice esto se hizo antes en el Teatro del Extranjero, dice, no te creo, esto pareciera sucede ahí en ese lugar. Sucede ahí en ese lugar. Bueno, chicos, a los dos les quiero súper agradecer porque tengo que seguir con el programa. Les deseo lo mejor, brillan desde la dirección, vos como actriz, felicitaciones, gracias. Éxitos en esta gira. Gracias, Raquel, me despido de vos. Y bueno, decirte, Mariano, desearte también mucho éxito porque vas a estar en el Teatro San Martín, estás programado, Carnicera, vas a dirigir junto a Dolte una obra de él. Sí, bueno, en realidad en el Regio, digamos, dentro de lo que es el complejo teatral Buenos Aires, pero digo, vamos a estar en el Regio, esto es para estrenarse en junio. Bueno, para mí, obviamente, digo, más allá de un placer, porque Javier es un ser humano, digamos, muy luminoso, precioso, y ya compartir tiempo con él, en cualquier caso, es un lujo, pero bueno, aparte ahora asociado a la posibilidad de dirigir con él, más allá de ser un placer, es un honor. Bueno, Carnicera se va a estrenar, como digo, en junio, en el Teatro Regio, es una obra que toca por sobre todas las cosas la posverdad, todo esto de estos discursos que compramos a cada rato. Hay un elenco precioso, maravilloso, y bueno, esperemos que salga un trabajo que esté a la medida de lo que nos gusta tanto a Javier como a mí hacer, ¿no? Así será, voy a estar ahí. Bueno, te agradezco, Mariano. Gracias, Raquel. Vamos con un tema de la enorme Elena Roger. Gracias, Raquel. Un abrazo grande. Abrazo. Soñé un sueño tiempo atrás, cuando la vida era distinta. Soñé un amor que iba a durar. Soñé que Dios me ayudaría. Joven y fuerte era yo. La vida aún no conocía. Tenía el mundo a mis pies. Mi sueño siempre alcanzaría. Más tigres en la noche hay, y te engaña su apariencia y transforman al pasar el orgullo en vergüenza. Durmió un verano junto a mí, llenó mis días de esperanza.
Bueno, esta nota al señor enorme Mario Diamant para mí es un regalo del universo. Dramaturgo, periodista, guionista, autor. También docente, enorme trayectoria en el país y en el exterior, premiado nacional e internacionalmente, uno de tantos premios, el premio Conex. Fue corresponsal en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, director del Cronista y la revista Expreso, jefe de redacción de La Opinión. Vive en Miami. Sus obras tienen gran resonancia en la sociedad, sus universos subieron y suben a escena por el mundo. La singularidad de su poética nos conmueve, interpela, nos llena de preguntas y nos da lugar como espectadores a completar con nuestra propia imaginación. Hola, Mario. Hola, ¿cómo te va, Gabriela? ¿Cómo estás? Gracias por esa introducción exagerada. No, no es exagerada para nada. Muchísimas gracias. Mario, ¿no te imaginas la curiosidad que tengo por saber, por conocer y que nos compartas imágenes? Porque nuestro trabajo, las imágenes son semilla fértil. Imágenes de tu infancia. Bueno, yo fui un chico de barrio, aunque nací en Villa Crespo, en realidad crecí en La Paternal. Jugaba mal al fútbol, pero jugaba bastante bien al básquet. Y bueno, era una infancia muy, muy típica del Buenos Aires de los años, fin de los años 40, comienzos de los años 50. Un Buenos Aires muy distinto, una sociedad con todos sus sub y bajas, mucho más estable. Y en realidad puedo decir que fue una infancia entretenida. ¿Tu familia cómo era? Mis padres eran inmigrantes judíos de Polonia. Mi madre era una excepción porque había aprendido a hablar castellano en Europa, en Polonia. Llegó a la Argentina hablando muy bien y no era común entre los inmigrantes de esa época. Mi padre tenía un pequeño taller que, en fin, después se fue ampliando, pero nunca fue demasiado grande. Mi padre tenía una gran curiosidad, aunque no tenía una educación formal, era un gran lector de literatura, tenía mucha pasión por el teatro independiente en esa época, y eso me permitió ver mucho teatro en mi juventud, casi en mi última infancia, digamos. Claro. Ahora comprendo. Vos, tu carrera como periodista y como dramaturgo y escritor de teatro se desarrolló paralelamente. ¿Es así? Sí. Yo diría que el periodismo me daba de comer, claro, y el teatro me hacía perder el dinero. Pero bueno, convivían creativamente de una manera muy armónica. Creo que además se retroalimentaban. Me imagino, ¿el teatro te permite explorar temas más existenciales y trascendentes que el periodismo? Sin duda, porque bueno, el periodismo es inmediato, y aunque yo creo que no puede existir periodismo sin reflexión, es otra forma de reflexionar sobre la realidad. El teatro te permite generar todo un mundo, y tanto es así que en determinado momento de mi vida, cuando dejé de enseñar en la universidad, decidí que me iba a dedicar exclusivamente al teatro, y eso era como una puerta para explorar sí, cosas existenciales, problemas que siempre me
mm, me expoliaron la curiosidad desde muy atrás. Vos partís siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces en tus exitosas obras que, bueno, son conocidas en muchos lugares del mundo, tomás hechos reales que los investigás y después cuando trasladás estos hechos reales a la ficción te da más permiso para profundizar en ese realismo. Bueno, por lo pronto yo me ocupo de cosas de las cuales no se sabe demasiado. Sí. Y eso es donde la ficción y la imaginación me permite completar la imagen. Digo, si tomás algo como la entrevista de Guayaquil, por ejemplo, Claro, Bolívar que y San fue Martín. sobre el contenido de esa entrevista, es muy poco lo que se sabe, y entonces ahí es donde mi espíritu periodístico este, me lleva a tratar de primero investigar todo lo que es posible investigar y luego completar todo aquello que no se sabe. Lo mismo, por ejemplo, con esta última obra, El cazador y un buen nazi, acerca del encuentro entre Wiesenthal y el exministro de Armamentos de la Alemania nazi, Albert Speer, sobre que existen algunas cartas, existe un intercambio de ellos, pero no se sabía demasiado acerca del encuentro per se, y entonces es ahí donde, bueno, la imaginación me permite no solo reconstruir, sino también tratar de incorporar elementos que forman parte de mi curiosidad o de mi inquietud o Mario, de mi perplejidad, digamos. Sí. justamente estás mencionando El Cazador y el Buen Nazi, una obra que se reestrena acá en Buenos Aires en una casa teatral muy tuya que es El Tinglado, con una dirección exquisita de Marcove, dos actorazos que brillan, Jean-Pierre Noer y Ernesto Claudio. Se reestrena el lunes 6, 20-30 horas en El Tinglado, pero a mí me da mucha curiosidad, interés saber las entrevistas que vos tuviste, los encuentros. Bueno, contanos un poquito de ese encuentro en la ficción, pero también los encuentros reales que vos tuviste con Bueno, Wiesenthal. lo que sucedió es que yo en ese momento, estamos hablando del año 1980, yo estaba de corresponsal en Israel y surgió la posibilidad Mengele todavía, el destino de Mengele no se conocía todavía, había sospechas de que Mengele estaba en la Argentina, y surgió la posibilidad de viajar a Alemania e investigar un poco el paradero de Mengele. Yo estaba trabajando en ese momento para la revista Siete Días. Y como parte de esa investigación, tuve una entrevista con Wiesenthal, una larga entrevista, lo fui a ver a su oficina en, en Viena. Fue una entrevista interesante, fascinante, me llamó mucho la atención su sentido del humor. Este, y además yo había viajado a Alemania con un equivalente de Wiesenthal, un investigador que trabajaba en Israel y con el cual Wiesenthal tenía una cierta rivalidad. En fin, de todos modos me permitió, me sorprendió, y eso está también en la obra, la falta de toda medida de seguridad en lo que era el centro de documentación de Viena. Uno simplemente subía por la escalera y llegaba a la oficina de Wiesenthal, y había ahí dos empleadas y el perro de Wiesenthal, que era un perro medio gigante, pero nada más que eso. Y en fin, fue muy amable y charlamos de muchas cosas y me entregó una cantidad de información sobre Mengele, me llevó a ver su archivo, y cuando tiempo después
me enteré de este encuentro con Sper, porque es algo que no se sabía demasiado, y de lo cual me enteré leyendo una biografía reciente de Simón Wiesenthal. Utilicé toda esa memoria de mi encuentro con él para construir su personaje. Es maravillosa la dramaturgia y cómo la acción está en la palabra. Decinos desde la ficción, ¿no? ¿Con qué jugaste más allá de esa enorme información que tuviste? Bueno, es un encuentro inusual y eso es lo que le da proyección dramática. Son dos opuestos. El uno, una víctima del nazismo, y el otro, claramente un victimario, uno de los personajes más cercanos a Hitler durante todo el proceso nazi en Alemania, ministro de armamentos, el gran arquitecto de Hitler, un poco el personaje más cercano y probablemente más admirado por Hitler, que tenía ambiciones de ser arquitecto y veía al joven Sper como la proyección de lo que él hubiera querido ser. Entonces hay una confrontación que crea una situación dramática muy natural entre estos dos personajes, donde hay, al mismo tiempo de que se desconfían y se temen, yo diría que hasta de alguna manera hay una cierta admiración mutua. Estos... Sí, sí, no, te escucho, seguís. No, digo, y eso es un terreno dramático muy rico que te permite un juego muy interesante. Cuando vos creás los personajes de ficción a partir de personajes reales, seguramente como hacemos todos los que escribimos teatro, los dejás ser y que hablen por ellos. ¿Es así? Absolutamente. Es decir, mira, yo tengo un periodo de investigación muy intensa al principio, donde trato de acopiar todo lo que puedo en cuanto a detalles y formas de ser y el lenguaje de cada uno de esos personajes. Por ejemplo, en este caso hay videos de entrevistas a Sper y entrevistas a Wiesenthal, donde, bueno, me empapo un poco de lo que son, pero en el momento en que empiezo a escribir la obra, todo eso queda aparte. Es decir, claro, los personajes comienzan a regir, es mi Wiesenthal y mi Sper, dejan de ser tal vez el reflejo histórico riguroso que un historiador aplicaría. Para mí se vuelven personajes dramáticos. Claro. Y Sí. me acuerdo mucho de una frase de Borges cuando definía la metáfora y decía que, bueno, un zorro puede ser una metáfora de la astucia, pero cuando se convierte en un personaje literario, la lealtad es con el personaje, no con la metáfora. Maravilloso, sí. Mario, te quiero preguntar también por otra obra que se viene haciendo hace muchísimos años, acá en Argentina con la dirección de Marco B. también, Tierra del Fuego. Se puso este personaje en el cuerpo Alejandra Darín de una manera impresionante, maravillosa. El elenco también se luce. Es muy fuerte, esta obra se dio en un montón de lugares del mundo, se estrenó en Estocolmo, Londres, Paraguay, bueno, aquí en Estados Unidos, y nos deja a nosotros preguntándonos, no se baja línea, deja abierta esa posibilidad que creo que está en la mayoría de tus obras, ¿no? Que el espectador pueda preguntarse acerca de esa verdad. Pero me gustaría que nos comentes ese debate que vos presenciaste en Estados Unidos cuando se dio esta obra, con este tema tan fuerte que si querés
decí un poquito de qué va para los que no la conocen. Bueno, Tierra del Fuego está basada en una historia real, la historia de una azafata de la compañía israelí El Al, que es víctima de un atentado en Londres, donde muere su amiga y ella queda herida. Este, Eran dos terroristas, uno de los cuales muere cuando le explota una granada y el otro es arrestado y, y todavía está preso en una cárcel de Londres. Y 22 años después, a través de todo un proceso este, que tiene que ver con la realidad en la que vivió este personaje, que se llama Yael en la obra, ella decide viajar a Londres. Primero le escribe una carta a verse con el terrorista y, y preguntarle por qué hizo lo que hizo. Bueno, de vuelta, acá hay una situación dramática clásica y yo entendí que la importancia de la obra consistía precisamente en que cada uno de los personajes reflejase su verdad y no tratar de empujar una visión hacia uno u otro lado. Y yo creo que eso es lo que le da riqueza al texto y a la acción dramática de Tierra del Fuego, y lo que hizo que también provocase reacciones en uno y otro lado, porque se dicen algunas cosas duras, particularmente para la comunidad judía, cuando, por ejemplo, el personaje del terrorismo compara a los soldados israelíes, a la sensación que tiene un chico árabe frente a los soldados israelíes, con lo que probablemente le ocurría a un chico judío frente a los soldados alemanes. Pero esto es la manera en que sienten, y esto es la manera en que muchos palestinos sienten la realidad en Israel, y uno no puede quitarles esa verdad y ese sentimiento. Entonces yo sabía que la clave de la verdad de Tierra del Fuego era realmente representar la aspiración, el dolor, el patetismo de cada una de las partes. Y eso te da esa sensación de que cada vez que un personaje habla, uno tiende a sentir con lo que está diciendo. Y cuando habla el próximo que dice lo opuesto, uno también siente que tiene razón. Y esto es lo que para mí hace tan interesante esta realidad. Claro. Otra obra tuya, porque el tiempo se nos vuela, es Citas Ciegas, que creo que sabés que se está ensayando y se va a estrenar otra vez. Absolutamente. No lo harían sin mi conocimiento. Claro, no lo haría. Primero me preguntan, me piden la autorización. Así Y vos es. No, además he charlado mucho con Mauro, el director, y le tengo mucha confianza a esta versión. Claro, y hubo una versión que se hizo en Hungría y hay una anécdota muy linda que me parece que nos tenemos que ir despidiendo con esta anécdota. Esto que todas tus obras, de alguna manera el espectador o el que las ve, las escucha, las lee, se siente identificado en algún lugar. La asistente de dirección que hablaba en húngaro nada más, ¿y qué, te acordás vos qué te dijo? Sí, por supuesto. A ver. Bueno, habíamos pasado varios días con esta asistente con la que era imposible comunicarse. Ella solo hablaba húngaro y yo no hablaba, y el húngaro es una puerta cerrada, es imposible entender nada. Entonces nos sonreíamos, nos veíamos y nos sonreíamos. Y el día del estreno, es decir, después del estreno, que se hizo una pequeña, esto era en uno de los teatros nacionales de Hungría, se hizo una pequeña recepción y viene ella envuelta en lágrimas, arrastrando a un amigo que hablaba inglés, y le dice: dígale al autor que esto que ha contado ahí en el escenario, esa es mi historia.
Ay, conmovedor, conmovedor. Mario, muchísimas gracias, pero no puedo dejar de preguntarte, sé que estás por viajar, que vas a ir a Israel, de aquella cobertura que tuviste que hacer en el 73 y ahora, ¿cómo ves 76, este tema? ¿Cómo te, en el, 76. sí, ¿cómo ves claro, en el 66 primero, cómo ves este tema? Lo veo con enorme preocupación. Creo que el proceso que está sucediendo en Israel es lamentable. Curiosamente, los extremos se tocan y tenemos allí un gobierno de ultraderecha que está tratando este, de deshacerse de la Corte Suprema de Justicia, y tenemos en la Argentina un gobierno que pretende estar en el otro polo ideológico que tiene las mismas intenciones. Entonces, creo que si esto ocurre y creo que si este gobierno de coalición prevalece en Israel, será en más de un sentido el fin de la idea de un país democrático. Mario, bueno, que la luz sea allí, aquí, en el mundo. Muchas gracias por esta nota, bendecido viaje, gracias a los oyentes, viva el teatro siempre, viva el teatro, gracias Hernán, un operador de lujo. Bueno, abrazo fuerte, fuerte, Mario, muchas gracias. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias y realmente te felicito por tu investigación, que ha sido muy exhaustiva. Bueno, mira, sorprendente, así que muchas gracias. Gracias a vos, abrazo apretadito, digo yo, permiso. Así es. Bueno, gracias. Chao, un beso. Un beso. Viva el teatro, nos vamos.